Muy buen día tengan ustedes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la semana 4, tema 4. ¿Listo? Informarles también que la próxima semana vamos a dar nuestro primer parcial, ¿no? Y hoy les voy a enviar la práctica general de la unidad número 1. Si alguno tiene alguna consulta o duda, puede visitar la página para recordar las fechas de presentación de prácticas y asimismo fecha del examen. Recuerden, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de pasos y procedimientos que se deben seguir para solucionar un determinado problema, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que resolver un problema, voy a partir acerca de esta definición. Resolución de problemas. ¿Qué es? Es la búsqueda, dice, de la solución de un problema, que es una tarea difícil de sintetizar. Sin embargo, existen algunas pautas útiles que deben ser seguidas y que pueden ayudarnos a enfrentar la solución a un problema desde un punto de vista de la programación, ¿verdad? Bien, para solucionar algún problema, ¿no? Informático, hemos visto que tenemos que seguir 5 pasos. 1, análisis. 2, diseño. 3, implementación. 4, pruebas. Y 5, mantenimientos. Entonces, estos son los 5 pasos para resolver un problema. Habíamos visto también detalladamente qué es análisis, qué es el diseño, a qué nos referimos con la implementación, a qué nos referimos con las pruebas y con el mantenimiento. Para resolver un problema, entonces, mediante una computadora, va a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a analizar lo que es el problema. Segundo paso, vamos a pensar en la resolución de este problema mediante un algoritmo, ¿no? Cuando ya el algoritmo esté realizado, vamos a empezar con la codificación, es decir, empezar con el planteamiento para codificar en un lenguaje de programación. ¿Listo? Ese lenguaje de programación convierte a ese problema en un programa. Eso hemos visto la anterior semana, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente. 1. El algoritmo incorpora las características estructurales básicas de un programa, independientemente de los detalles de su implementación. ¿Qué significa? Que puede ser traducido a cualquier lenguaje con independencia de la computadora. Es decir, para que nosotros aprendamos a realizar un programa, es decir, una aplicación por medio de la computadora, antes tengo que empezar a realizar un algoritmo debido a que tiene características estructurales básicas. ¿A qué nos referimos? Voy a hacer un paréntesis en esta parte, ¿sí? Aprender un algoritmo es aprender a manejar secuencias, es aprender a manejar condiciones, ¿no? Es aprender a manejar datos repetitivos. Entonces, cuando hablo de esa parte, estoy hablando de una estructura básica de un programa. ¿Listo? Esto nos sirve para su implementación y poder aplicar a cualquier lenguaje de programación. Entre esos tenemos el lenguaje de programación en C, en C++, en PHP, tenemos otros como Python, ¿no? Otros lenguajes más. Mientras que un programa ya tiene un conjunto específico de detalles para resolver un problema, expresado ya en un lenguaje de programación, bajo un vocabulario restringido y preciso de un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, para que nosotros veamos la diferencia entre un algoritmo y un programa, en realidad para hacer un programa hay que hacer sí o sí un algoritmo, ¿no? Y el programa ya está codificado, ya tiene, ¿no? Como menciona acá, un vocabulario restringido, donde no muchas personas puedan entender o leer un programa si no lo conocen. Sí o sí hay que empezar de lo más básico, ¿no es cierto? Continuamos. Vamos a ver un caso estudio 1, donde dice,
Escribir un algoritmo que permita calcular el área de un triángulo a partir de su base y su altura. Bien, para que nosotros podamos trabajar con un algoritmo, ¿no? Y ver, nos habla específicamente de cálculo de un área, tengo que recordar lo primero, ¿cuál es el área de un triángulo? Aquí menciona, ¿no? En base a en base a lo Altura. que es su base y su altura. Entonces, el primer paso que voy a hacer, lo que nos tiene que venir a la mente, es cuál es la fórmula para hallar el área de un triángulo. Y si ustedes recuerdan, ¿no? La fórmula es igual, es lo siguiente, ¿no? Área es igual a base por altura dividido entre 2, ¿verdad? Entonces, tengo que ir pensando en cómo voy a ir desarrollando mi primer algoritmo en base a esta pregunta. Entonces, para la solución, ¿qué voy a hacer? Hemos dicho que para poder resolver un algoritmo, tengo que seguir procesos. El primer proceso a seguir es un análisis, ¿verdad? ¿Qué es el análisis? El análisis es, por ejemplo, ver las entradas del problema, cuál es el proceso que tengo que seguir y qué salida voy a obtener, ¿no? Es decir, ¿qué datos voy a tomar en cuenta? Le pediré entonces a alguien que me diga la base, ¿no? Le pediré a otra persona que me mencione la altura, ¿no? Entonces, ¿qué proceso voy a seguir? El proceso será la multiplicación, todo dividido entre 2. ¿Y cuál va a ser la salida? La salida va a ser igual al área. Entonces, de esa forma, tengo que hacer un análisis antes de resolver un problema. Por eso mencionamos que esto es una resolución de problemas informáticos que tienen 5 pasos, ¿no? Bien, comprender el problema con precisión es importante, identificar datos de entrada, identificar datos de salida, identificar cómo transformar los datos de entrada en salida, ¿no? Bien, ¿qué son las entradas? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es la salida? Recuerden, esto es la estructura de un algoritmo. En la entrada tiene que estar toda la información de partida, ¿sí? En el proceso tiene que estar todas las operaciones y cálculos a realizar. Y la salida para nosotros es los resultados que vamos a obtener. Nuevamente, para realizar un algoritmo debo seguir una estructura. La estructura general de los algoritmos se clasifica en la entrada, proceso y salida. ¿Qué es la entrada? La entrada es la información de partida. ¿Qué es el proceso? El proceso son las operaciones y cálculos que vamos a realizar. ¿Y qué es la salida? La salida son los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, si volvemos a este ejercicio de calcular el área de un triángulo, nos dice que al conjunto de entradas y salidas se los conoce también como variables del algoritmo. Es decir, nosotros no siempre vamos a trabajar con triángulos exactos. Vamos a trabajar con triángulos de diferente base, diferente altura, ¿no es cierto? Por esa razón les mencionaba hace un momento. A ver, le voy a pedir a alguien que me dicte la base, ¿no? Y le voy a pedir a otra persona que me dicte la altura. No siempre todas las personas me dictarán la misma base y altura. Por eso se utilizan variables, ¿sí? Para consultar a cualquier persona, cualquier número, pero que se le va a asignar a esta palabra, que ahora se llama base. Por ahora se llama, perdón, variable, ¿ya? Existen variables. Aquí estoy colocando enteros. ¿Por qué? Porque cuando yo les pregunto, a ver, jóvenes, díctenme una base, ustedes no me van a dictar 5.5, 5,55 o la altura quiero de 8.58. No, no. Regularmente nosotros trabajamos con números enteros, es decir, sin decimales o sin números que tengan alguna coma, ¿no? Nada. De esta forma nosotros vamos a utilizar 3 variables. Uno para hallar la base, perdón. 1, la base. 2, la altura. Y 3, otra variable que se va a llamar área, ¿no? Que esta en realidad va a ser mi salida.
Y mi entrada va a ser base por altura. Y mi proceso va a ser el cálculo donde dice, ¿no? Área es igual a base por altura dividido entre 2. Entonces, nosotros al hacer todo este análisis, estamos empezando por un buen paso. A ver, ¿alguna consulta, duda? Perdón, Inge, ¿se puede también realizar con otro tipo de ejemplos, este tipo de análisis? Vamos a hacer ejercicios. Eso es lo que hoy vamos a realizar. ¿Listo? Estamos Ya, Inge. empezando con nuestro primer ejercicio. Este es nuestro primer algoritmo y necesito que ustedes comprendan, ¿no? Y cuando yo les dé, por ejemplo, un enunciado o una tareita, sí o sí les voy a dar este enunciado, ¿no? Les voy a decir, escribir un algoritmo que permita calcular el área de un triángulo a partir de su base por su altura, ¿no? Les puedo mencionar también otros algoritmos, por ejemplo, para calcular la suma, la resta, para hallar un sueldo, porcentaje, qué sé yo, ¿no? Vamos a realizar bastantes algoritmos, ¿listo? Solamente necesito que comprendan esta parte. Paso 1, análisis del problema. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Les estoy enseñando cuál es la estructura que deben realizar para poder resolver un algoritmo, ¿listo? Si no hay más consultas, seguimos. Solución, ¿no? Entonces, la solución que vamos a realizar es la siguiente. Paso 1. Este es mi algoritmo, esta es su altura y esta es su base. ¿Listo? Entonces, el paso 1 va a ser datos de entrada. En los datos de entrada tengo la información de partida. ¿Conozco base? Sí. ¿Conozco altura? Sí. Es decir, le voy a pedir a alguien que me lo dicte, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es la base? ¿Cuánto es la altura? Alguien me dirá, la base va a ser 50 y la altura va a ser 10, por ejemplo. Ahora, el siguiente paso es el proceso, nos dice. ¿Qué es el proceso? Aquí deben ir operaciones, cálculos a realizar. Es decir, hemos avanzado, ¿no? Una tabla de todos los tipos de operadores, operaciones que se realizan, 13 operadores aritméticos, lógicos, relacionales y de asignación, ¿verdad? Eso debemos utilizar en este proceso. ¿Con qué objetivo? Para obtener un resultado, es la salida. ¿No? Bien, paso 2, análisis del problema, salidas del área de un triángulo, ¿no? Entonces, esta es mi área, donde esta palabra área, ¿no? Es donde voy a acumular la multiplicación y división de estos dos datos, ¿no? En esta palabrita. Estoy incorporando una palabra más que se llama área, ¿no? Y esta área es lo que yo voy a mostrar al final, ¿sí? Esta palabra. Si alguien me ha dictado base es igual a 100, altura es igual a 5, sería 500, perdón, 500 dividido entre 2, 250. Entonces, el área me va a mostrar ese número. ¿Listo? 250. ¿No? Claro, vamos a hacer con datos reales, ¿no es cierto? Bien, nuevamente, análisis del problema, el proceso, la fórmula para transformar la entrada en salida. Eso es lo que hace el proceso, ¿no? Sabemos que las operaciones, cálculos se realizan en esta parte, pero con el el único objetivo de transformar lo que son, disculpe, transformar estas dos variables de entrada o de partida y convertirlos en un resultado obtenido. Por esa razón nosotros sabemos que el área es igual a base por altura dividido entre 2. ¿Listo? Entonces, este es un pequeño análisis de lo que se hace en un algoritmo. Disculpen, jóvenes. Bien, continuamos. Hemos hablado de variables, ¿verdad? Entonces, en un algoritmo no siempre se utilizan variables. También se utilizan constantes. ¿Listo? ¿Qué son las variables? Comencemos con las variables primero. Es un valor, por lo general, puede variar. Su valor durante la ejecución del algoritmo, es decir, del programa. Si hemos utilizado un dato de entrada que es 25, ¿no? Estos 25 lo puedo transformar, ¿no? Puedo sumar, restar, dividir, cosa que en la salida del programa ya no sea 25, puede que sea 28 o 30, es decir, puede variar.
¿Listo? O la hora actual, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo indicamos 8:30, ¿no? Pero como es una variable, puede variar, puede ser hora de inicio, 8:35, ¿no? De esa forma, en un programa también hay que diferenciar cómo se utiliza una variable y cómo se utiliza una constante. Ejemplo, también tenemos, por ejemplo, vamos a utilizar en una división, por ejemplo, ¿no? No permite valores en cero. Sí o sí permite valores en uno, por ejemplo, ¿no? Uno lo puedo acumular en una variable que se llama suma 1, cosa que cuando nosotros estemos programando, esto se transforme, ¿sí? Y suma que ha empezado en 1, suma va a terminar con un valor de 100, por ejemplo, ¿no? Depende al proceso que realice todo un programa. Lo mismo promedio, ¿no? En promedio podemos acumular, así es lo correcto, ¿no? Un valor en cero, ¿no? Que al final este promedio puede terminar con otro valor, ¿sí? Entonces, variable es un valor que por lo general puede variar su valor durante la ejecución de un algoritmo. ¿Qué es una constante? También es un valor, ¿listo? Pero que no puede ser alterado en la ejecución de un algoritmo o programa. Ejemplo, el pi, ¿no? Por ejemplo, el valor del pi, sabemos cuánto es. También podemos trabajar con caracteres. Ejemplo, país Bolivia, ¿no? Que no va a cambiar en el programa. O un código que es igual a 5, ¿no? Que se utiliza en el proceso de un programa y no lo va a cambiar. Raras veces trabajamos con constantes, pero sí se trabaja, no podemos obviar, ¿no? Esta definición que es importante. Siempre trabajamos más con variables. ¿Listo? Continuamos. Entonces, cuando nosotros mencionamos hace un momento las variables de entrada, nos referimos a estos datos, ¿no? Datos que pueden variar durante la ejecución de un programa y datos que no pueden variar. Continuamos. Estructura de algoritmos. Quizás nos hemos adelantado un poquitito, ¿no? ¿A qué nos referimos con la estructura de un algoritmo? Bien, sabemos que un algoritmo es un conjunto de pasos detallados y ordenados de manera lógica que escribe un proceso a la solución o la solución de un problema, ¿no? Entonces, este algoritmo ayuda a construir un programa, ¿no? Antes de realizar un programa, sí o sí, tengo que realizar un algoritmo, ténganlo en cuenta, ¿ok? Entonces, las características de un algoritmo son lo siguiente, ¿no? Entrada de datos, salida de datos, el algoritmo sí o sí tiene que ser finito, inicia y tiene un fin. No hay algoritmos infinitos en programación, ¿no? También tiene que tener exactitud, así como nosotros cuando realizamos operaciones como 100 más 100, 200, ¿no? Hay un único resultado. No podemos tener otros resultados, ¿verdad? Entonces, habíamos visto ya esta parte, fases para la resolución de un problema, ¿no? Vamos a ir pasando. Aquí está la estructura general, ¿no? De un algoritmo. Ya esto puede ser pregunta de examen, no se olviden. La estructura general de un algoritmo es la entrada, proceso y salida. En la entrada tengo información de partida, como mencioné hace un momento. En el proceso realizo todas las operaciones y cálculos a realizar, ¿no? Y en la salida tengo resultados obtenidos. Muy bien. Entonces, con estas definiciones, nosotros creo que ya podemos empezar a realizar nuestros primeros programas, ¿verdad? La forma general de los algoritmos. Siempre voy a iniciar con un inicio. Siempre. O sea, mi número 1 es inicio. Mi número 2 es lectura de datos o declaración de variables. Paso 3, mi proceso, como dice la estructura, ¿no? La estructura dice entrada, proceso y salida. La entrada se refiere a esta lectura de datos. El proceso se refiere a la operación y cálculos a realizar. Imprimir representa a la salida de datos. O sea, estas palabras deben ser parte de los algoritmos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les digo, realizar un algoritmo para, a ver, vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Para hallar
las 4 operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, nosotros sí o sí vamos a utilizar, número 1, inicio, número 2, leer. Aquí, ¿qué vamos a leer? Justamente las variables. Me voy a ayudar con las variables, cualquier variable. Variable, recuerden, son datos que pueden ser modificados en un programa. La palabra, la letra, perdón, A puede ser una variable. La letra B, una variable, ¿no? Pueden haber variables, por ejemplo, de hola, ¿no? Una palabra. Pueden haber variables de su propio nombre. En mi caso, Yolanda, puede ser una variable. ¿Listo? Lo que no es una variable es cuando yo coloco una palabra separada, por ejemplo, Yolanda Escobar, ¿no? No, porque dentro de nombre y apellido hay un espacio. Eso no se debe tomar en cuenta. Pero más adelante les voy a explicar a qué me estoy refiriendo, con qué variables utilizar y qué variables no utilizar. ¿Listo? En los procesos no se olviden, son las operaciones entre suma, resta, multiplicación, división, porcentajes, potencias, raíces, todo entra ahí, ¿no? Impresión de datos. En la impresión de datos o resultados obtenidos, ahí muestra solamente un número con una variable, ¿no? Es decir, este es mi resultado. Cuando nosotros utilizamos un slash y un asterisco, nos sirve para poner comentarios en programación. ¿Ya? Cuando estemos programando, pueden colocar un slash y asterisco, ¿no? Por ejemplo, yo coloco un slash y asterisco para poner un comentario de qué significa esto, ¿no? Una vez comprendido esto, pasamos al siguiente. Para diseñar un algoritmo, se utiliza diferentes herramientas. Un algoritmo se puede expresar mediante un lenguaje natural, ¿no? Que es un lenguaje normal que hablamos y escribimos todos. El pseudocódigo, que es un lenguaje de alto nivel, sencillo, pero no precisamente es un lenguaje de programación, ¿sí? Y un diagrama de flujo, que es un lenguaje gráfico. Entonces, hablamos de tipo de lenguajes cuando nosotros queremos trabajar en un algoritmo. Cuando hacemos un algoritmo, sí o sí utilizamos el lenguaje natural en el que ustedes y mi persona nos podemos comprender, ¿no? Sería muy difícil que yo, por ejemplo, les dé las clases en español y ustedes solo tengan una lengua materna extranjera, ¿no? No podrían comprenderme lo que estoy hablando. Ahora, tampoco me comprenderían si yo ya empiezo a programar, ¿no es cierto? Si empezamos a realizar programas ya en un lenguaje de programación, muchos pueden perder, ¿no? El hilo, porque no comprenderían el tipo de lenguaje correcto lo que se utiliza para realizar un programa, ¿verdad? Entonces, el lenguaje natural para nosotros es el algoritmo, ¿no? Ese algoritmo que nosotros detallamos, explicamos en nuestras propias palabras, ¿no? Lo hablamos, lo escribimos. Después de realizar un algoritmo, pasamos a lo que es un pseudocódigo. Es igualito que el algoritmo, ya tiene los mismos procesos, solo que tiene algunas palabras más técnicas, como por ejemplo, declaración de variables. ¿Sí? La variable que estamos introduciendo, por ejemplo, hace rato habíamos introducido base y altura, ¿no? Eran variables. A esas variables yo lo puedo definir como tipo entero o tipo, por ejemplo, con decimales, o si son palabras, o si son, qué sé yo, u otros, ¿no? Entonces, aquí en el pseudocódigo un poquito ya empezamos a manejar palabras técnicas que nos ayudan a realizar un lenguaje de programación. ¿Ya? Un poquito más hablando del pseudocódigo. Es utilizado para describir algoritmos en un lenguaje humano, simplificando que no es dependiente de ningún lenguaje de programación. Ojo, no, el algoritmo y el pseudocódigo no son dependientes de un lenguaje de programación, sin embargo, nos ayudan a trabajar en cualquier lenguaje. ¿Ok? Presentación de un algoritmo. Bien, los algoritmos pueden ser expresados de muchas maneras, pero el que nosotros vamos a aprender primero es el lenguaje natural, ¿no? Posteriormente el pseudocódigo, este es el tercer paso, es un diagrama de flujo y el cuarto paso recién es un lenguaje de programación. Esos son los pasos que se debe realizar para hacer un programa, ¿no? Las descripciones del lenguaje natural.
tienden a ser ambiguas. Por ejemplo, podemos poner mucho texto porque lo estamos hablando naturalmente, ¿no? Y además pueden ser extensas. Podemos iniciar uno en el paso 1 y podemos terminar en el paso 50, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras al usar un pseudocódigo y diagramas de flujo, evita esas ambigüedades del lenguaje natural. Entonces, dichas expresiones son formas para estructurar y representar algoritmos, no obstante, se mantienen independientes de un lenguaje de programación específico. ¿Ya? Entonces, el paso 2, pseudocódigo y diagrama de flujo, nos ayudan bastante, ¿no? A evitar, por ejemplo, redundancias, ambigüedades que tenemos en el lenguaje natural. Es necesario que sepan estas definiciones, jóvenes. Mientras también trabajaremos ahora con el lenguaje natural, conocido como nuestros algoritmos, ¿no es cierto? Este tipo de algoritmos son similares a las recetas de cocina. Siempre lo ha dicho, ¿no? Mi docente igual me lo decía a mí, ¿no? Tienes que imaginar un algoritmo como una receta de cocina y se los digo yo también a ustedes. ¿Para qué? Para preparar, por ejemplo, comida, bebidas u otros, ¿no? O los manuales de instrucción para el manejo de una máquina, ejemplo, una impresora, o un equipo, ¿no? O electrodoméstico, por ejemplo, una lavadora, ¿no? Entonces, no se olviden que un algoritmo es muy similar a una receta de cocina, nos dice. ¿Ya? Ejemplo, realizar un algoritmo en lenguaje natural, dice, para calcular la suma de dos números. Muy bien. Aquí tengo lo siguiente, ya está resuelto. Es muy sencillito, vamos a hacerlo paso a paso. Siempre voy a escribir el número 1. A continuación escribo inicio. ¿Sí? 2. ¿Qué necesitamos para calcular dos números? Entonces escribo. Se necesita saber el valor del primer número. Ojo, esto es en base al enunciado. Aquí dice dos números. Paso 3. Se necesita saber el valor del segundo número. A ver, dejaremos aquí hasta aquí esta partecita. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. A ver, Adriana, dícteme un valor para el primer número. Cualquier número, a ver. Adriana Guise. No está. A ver, Alexander Poma, díctame por favor un valor para el primer número. Cualquier número. Alexander. Joaquín. 2, Inge. 2. Ahora dícteme un valor para el segundo número, Joaquín. 5, Inge. Ya, entonces miren, 2 y 5 me han dictado. Voy a leer nuevamente mi enunciado. Dice, realizar un algoritmo en lenguaje natural para calcular la suma de dos números. Mi usuario me ha dictado para mi primer número 2 y mi usuario me ha dictado para el valor de mi segundo número 5. Mentalmente ya tengo, ¿no? 2 más 5, 7. Pero eso ya no lo puedo escribir acá. Aquí tengo que hacer solamente el proceso para sumar. No quiero mostrar el resultado. ¿Listo? A ver, el paso 4. Se debe calcular, ustedes pueden colocar la palabra evaluar, procesar, ¿no? Lo siguiente, el primer número más el segundo número. Entonces, se debe calcular el primer número más el segundo número. A ver, teníamos en el primer número 2, en el segundo tenía 5. Si aquí en el cuarto paso me está pidiendo calcular, es decir, realizar esta operación 2 más 5, 7, entonces eso lo tengo acumulado, ¿verdad? Paso 5, dice mostrar el resultado obtenido. Aquí es donde recién muestro el número 7, ¿no? Donde ya he pasado por todos estos pasos. Y por último, así como he colocado un inicio, debo colocar un fin. Aquí estamos cumpliendo con la estructura de un algoritmo. El paso 2 y 3 son la entrada de datos. Sí o sí necesitamos información de partida, ¿no? Esa información yo le he consultado a mi usuario y mi usuario me ha dicho 2 y 5. También cumplo con la estructura del algoritmo, con el proceso. El proceso es el paso 4.
donde se realizan los cálculos, ¿no? Aquí estoy realizando el cálculo de suma. El paso 5 dice mostrar el obtenido, perdón, el paso 5 es la salida. Ah, ya, entonces aquí muestro el resultado. ¿Listo? Entonces estamos cumpliendo con la estructura de un algoritmo. Entrada, proceso y salida. Continuamos. También tenemos algoritmos, por ejemplo, ¿no? Empezar de estos algoritmos es muy importante, por eso les he dado esa tareita, ¿no? De realizar algoritmos de sus actividades diarias, cotidianas u otros, ¿no? Recuerden, entrada de datos, información de partida. Para información de partida, para realizar un algoritmo de cómo preparar una taza de té, necesito lo siguiente. Necesito una caldera, necesito una taza, una bolsa de té y azúcar. Quizá aquí podamos poner otras variables más, pero son las más primordiales, ¿no? ¿Y qué voy a obtener? Es decir, ¿qué salida voy a mostrar, resultado voy a mostrar? Lo que me pide el enunciado, ¿no? Realizar un algoritmo de cómo preparar una taza de té. Entonces yo mostraré como resultado la taza de té. ¿Listo? Muchos utilizan este tipo de numeración, por ejemplo, ¿no? Yo solamente coloco 1, punto, inicio, 2, 3, así, ¿no? Otros detallan un poquito más, por ejemplo, primer paso, tomar la caldera, ¿no? De esta forma. Entonces ustedes van a ver cuál es la forma de trabajar que ustedes quieren, ¿ya? Pero entonces comenzamos. Primer paso, dice tomar la caldera. Eso, ¿no? Aquí estoy metiendo datos ya. Segundo paso, estoy en la entrada de datos. Llenar de agua. ¿No? Llenar de agua, ¿será una entrada de dato? No, ¿no? Ya estamos empezando con el proceso, ¿verdad? Segundo paso, llenar la caldera de agua, ¿no? Tercer paso, encender el fuego, ¿no? Ese es un proceso también. Cuarto paso, poner la caldera que está llena de agua, ¿no? En el fuego, es decir, en la cocina puede ser. Quinto paso, esperar a que hierva el agua, ¿no? Sexto paso, vaciar el agua hervido en la taza, ¿no? Que taza para nosotros era una variable de entrada. Séptimo paso, introducir el té y el azúcar en la taza, ¿no? Aquí tenemos bolsa de té y azúcar en la taza. Octavo paso, ¿no? La taza de té está listo. Más o menos esta es una simulación. Puede extenderse mucho, mucho más esta solución. No les digo, no, esta es la correcta. Pero este es un proceso, una simulación de cómo realizar un algoritmo para preparar una taza de té. Siempre hay que empezar por un análisis. Datos de entrada, datos de proceso y de salida. ¿Listo? Por ejemplo, aquí hubiéramos puesto, a ver, en el primer paso, tomar, ¿no? La caldera, ¿no? Y llenarla de agua, ¿no? Hubiera sido un paso menos redundante, ¿no? O sea, convertir el paso 1 y 2 solamente en un paso. Paso 3, encender el fuego de la cocina o del fogón o conectar mi caldera eléctrica o no. Entonces aquí ya empezamos a cambiar algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos empezando a pensar y eso se llama análisis, ¿no? Para la solución de este problema, porque este es el problema que yo tengo ahora. ¿Cómo preparar una taza de té? Ese es un problema, ¿no? Y de esta forma estamos dándole solución. ¿Ok? Siguiente. Bien, entonces vamos a pensar en cómo abordar un taxi, ¿no? Entonces, datos de entrada nos dice, ¿no? ¿Qué datos de entrada voy a tener? Información de partida. En salir a la calle, levantar la mano, ¿no? Subir al taxi. Paso 2, ¿qué sería? ¿No? Ir al destino, ¿no?
pagar al chofer. Paso 3, ¿no? Bajar del taxi. No nos dice nada más, ¿no? Cómo abordar un taxi, nos dice. No nos dice cómo llegar de un lugar a otro, simplemente cómo abordar o cómo subir a un vehículo, ¿no? Entonces tengo que empezar siempre por información. ¿Qué es lo que voy a necesitar? ¿No? Tal vez aquí incorporar datos de entrada, dinero para cancelar, ¿no? El taxi, ¿no? Entonces puede haber muchas cosas más. 2, ¿cómo comprar un boleto para ver una película en un cine? Paso 1, dirigirnos al cine, ¿no? Paso 2, pagar, ¿no? Comprar el boleto. Paso 3, ¿no? Ingresar a la sala. Paso 4, ver la película. Paso 5, salir del cine. Paso 6, y fin, ¿no? Entonces, al hacer eso, nosotros estamos realizando un análisis. A ver, otro, 3, ¿cómo buscar un tema musical? A ver, si es en internet, ¿no? Paso 1, hacer un clic en lo que es el botón de Windows, en inicio. 2, ¿qué podemos buscar? Seleccionar un navegador. 3, ingresar a Google. 4, ingresar a YouTube. 5, buscar el tema. 6, seleccionar el tema. 7, descargar el tema. 8, 8, nada, ¿no? Listo, fin. De esa forma. 4, ¿cómo me inscribo en la carrera? Ese es el proceso por el cual todos han pasado, ¿no? Paso 1, matricularme. No. Paso 1, aprobar el curso preuniversitario o examen de suficiencia académica. 2, matriculación. 3, inscripción en la carrera, ¿no? 4, selección de temas. 5, a pasar clases en las materias, ¿no? Y otro. No son, por ejemplo, ideas que se les da. ¿Listo? Pero eso sí, al hacer algoritmos con actividades cotidianas es muy buena práctica. ¿Listo? Porque una pregunta me abre a otra, ¿no? Entonces podríamos estar practicando. ¿Listo? Bien, vamos a trabajar con nuestro primer ejercicio. Dice, desarrollar un algoritmo para calcular e imprimir, dice, el doble de un número.